Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Es un gusto que nos estemos viendo continuamente y que vayamos creciendo en estos temas que son tan importantes para nuestra vida. Hoy vamos a centrarnos especialmente en lo que es la Eucaristía. Para nosotros los cristianos la Eucaristía es centro de nuestra fe. Pero el punto que queremos tocar de manera especial es descubrir y profundizar en los milagros eucarísticos. Nuestro tema nos va a llevar a que vayamos valorando cada vez más la presencia de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que ver esos gestos extraordinarios de Dios para con nosotros, para que así podamos valorar las manifestaciones que todos los días Dios nos hace en la Eucaristía. Por eso tenemos que tener nuestra mirada fija en Él. Jesús nos dijo de manera concreta: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y esa frase la tenemos que llevar siempre en nuestro corazón, porque si sabemos que Dios nos alimenta con su cuerpo y con su sangre, entonces en esta vida nunca nos hará falta nada. Te invitamos a tomar un buen café, a irnos preparando para conocer qué son los milagros eucarísticos, cuáles son los que conocemos más, qué proceso se realiza, por qué los cristianos estamos involucrados en este proceso de la fe, qué tanto valoramos la Eucaristía, y recordar siempre que en los momentos más difíciles, como las pandemias, momentos difíciles como cuando hay terremotos, cuando hay problemas de la naturaleza, la presencia eucarística siempre para nosotros es consuelo y fortaleza. Por eso vamos a pedirle a Dios hoy que nos acompañe en los momentos difíciles de la vida y que Él alimente nuestro espíritu en los momentos que nos podamos ver solos y abandonados. Pasamos a empezar esta reflexión. Bienvenidos una vez más a la hora del café. Como lo ven en el título del video, hoy trataremos el tema de milagros eucarísticos. Pero antes que nada, pues como lo sabemos día con día, pedimos a Dios para que nos haga favores, y cuando esto se hace en realidad, muchas veces decimos que es un milagro. Pero pues, Padre, queríamos hacerle la pregunta, en sí, ¿qué es un milagro? Sí, ciertamente no podemos llamar a cualquier acontecimiento del día milagro, porque para que sea un milagro tiene que haber una intervención sobrenatural de algo que nosotros tenemos, material, biológico, humano. Sobre eso Dios hace una manifestación sobrenatural. Entonces el milagro se caracteriza precisamente por esa intervención sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Hay milagros que los podemos ver, es decir, el ser humano puede constatar que eso es algo sobrenatural. Hay milagros que posiblemente no los vemos con los ojos, pero que sabemos que es real. La presencia de Dios es una presencia que no es visible de una manera tangible, pero sabemos que existe. Decimos, bueno, es como el aire no lo podemos ver, pero sabemos que existe, puesto que respiramos. Y hay obras maravillosas de Dios de manera sobrenatural que no necesariamente son visibles. Sin embargo, el milagro, para que sea constatado como tal, tiene que haber una prueba humana de que aquello es sobrenatural. Y a eso es lo que nosotros llamamos milagro. Sin embargo, en la cultura cristiana a veces se devalúa la palabra milagro, porque a cualquier cosa le podemos decir milagro. Y recuerden que no cualquier cosa es un milagro, tiene que estar constatado de que realmente aquí hubo una intervención sobrenatural. Y entonces eso que llamamos sobrenatural y que la ciencia lo comprueba, es a lo que nosotros llamamos milagro. Especifico esto porque a lo largo de la historia de la Iglesia, a muchas cosas de fe que nosotros por sugestión, por devoción, por gusto, por deseo, por proyección, quisiéramos que aquello fuera un milagro, y no necesariamente es algo sobrenatural. Puede ser algo que se cambió, puede ser algo que tuvo un efecto secundario, puede ser algo que se descuidó, pero no es un milagro. La ciencia tiene que constatarlo como tal. Bueno, Padre, nosotros sabemos que el gran milagro eucarístico es la Eucaristía,
Pero en sí, ¿el milagro eucarístico qué es? Cuando hablamos del milagro eucarístico, como decíamos anteriormente, con la base de una demostración científica de que hay algo sobrenatural, hacemos referencia principalmente a que si nosotros celebramos la Eucaristía todos los días, cualquier persona que va a una Eucaristía, a una misa, a una celebración va a decir, ahí no pasa nada. ¿Por qué? Porque el sacerdote está enfrente de la comunidad, hace una oración, la gente responde y todo el mundo hace un rito, pero no ven el milagro. ¿Por qué? Porque dice, yo entré y vi un pan, y vi que puso el sacerdote en una copa, a la cual llamamos cáliz, le puso ahí vino, y yo salí de la misa, igual seguía siendo pan y seguía siendo vino. Por eso yo decía, hay milagros que nosotros no los vemos de manera así tangible, demostrable. Sin embargo, nosotros en la Iglesia Católica llamamos milagro eucarístico a aquellos acontecimientos extraordinarios que han sucedido sobre el pan y el vino consagrado. En algún momento de la historia, por alguna razón, que Dios quiso compartir algo extraordinario, sobrenatural, que llamamos nosotros milagro. Y que con el pasar de los siglos o del tiempo, la gente lo sigue creyendo, la Iglesia lo ha constatado, lo pone a estudio de la ciencia hace su investigación y demuestra que aquello es algo sobrenatural. Porque si no es algo sobrenatural y es solamente algo que cambió de color, que le cayó agua y se diluyó, o que posiblemente tuvo un efecto en alguna mancha, pues no le podemos llamar milagro, porque a lo mejor aquello es parte de una evolución natural. Milagro es algo que se manifiesta de Dios. Segundo, que la gente lo puede ver. Tercero, que se puede constatar, que se investiga. Cuarto, que se demuestra que no fue un efecto natural. Y quinto, que la Iglesia lo reconoce públicamente como milagro eucarístico. Eso es lo que llamamos milagro eucarístico. Hay cientos de milagros eucarísticos a lo largo del mundo, pero algunos son los que son más conocidos y que son más públicos. ¿Por qué? Porque detrás de un milagro eucarístico está la fe del pueblo, la fe que se acerca y que ese milagro tiene su efecto en la promoción de la fe del cristiano. Los cristianos no necesitamos milagros extraordinarios para creer en Dios, pero siempre decimos que un milagro es como una manifestación pública de la presencia y del reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Nosotros podemos manifestar la fe sin milagros, pero si hay un milagro de manera especial, pues claro que podemos creer con mayor profundidad. Pues si bien, como lo dice usted, un milagro eucarístico, pues al momento de convertir usted como sacerdote el pan y el vino en cuerpo y sangre, pero sin que nosotros nos demos cuenta, también hay veces que pues en realidad literalmente se convierte en carne la hostia o el vino se convierte en sangre, pero para esto hay un proceso ya después del milagro, hay un proceso el cual avale que es un milagro, que o sea, realmente el pedacito de hostia se convirtió en carne o que el vino se convirtió en sangre, en coágulo. Sí, aquí tenemos que hablar de un tema teológico. Para aquellos que se interesan mucho en el tema, cuando el sacerdote hace la plegaria eucarística, ustedes y yo debemos conocer que la Eucaristía tiene todo un proceso, desde que el sacerdote entra al templo revestido, representa a Dios que entra al mundo, que se encarna en el mundo. Y entonces, en el nombre de toda la comunidad, el sacerdote se presenta para invocar la presencia misma de Dios. Y entonces invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y luego saluda a la comunidad, porque recordemos que toda la comunidad es comunidad sacerdotal. Entonces no es únicamente el Padre el que está celebrando, concelebramos todos, porque todos somos copartícipes de la misma fe. Y entonces ya después de que hay esa convocación, esa respuesta, el sacerdote en nombre de la comunidad le pide a Dios el perdón de las faltas, porque ninguno de nosotros seríamos dignos de participar donde Dios va a estar presente. Le pedimos perdón, por eso hacemos la oración del acto de contrición, el acto penitencial,
Y después el sacerdote hace una oración en nombre de toda la comunidad. Ahí empieza la liturgia de la palabra. Se lee el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El sacerdote, después de predicar el Evangelio, invita a la comunidad a orar. Y entonces ya todos estamos en esa sintonía con Dios. Ya escuchamos su palabra, ya lo recibimos espiritualmente. Y recordemos que esta comunión espiritual es muy importante, que es la comunión de su palabra. Y la segunda parte de la Eucaristía le llamamos rito eucarístico, que es cuando el sacerdote, en nombre de la comunidad, prepara el altar, pone todo lo que debe ir en el altar, un corporal, sobre el corporal que está sobre el altar, va a poner el cáliz y va a poner el copón con las hostias. Y empieza la oración. Es una oración que hace en nombre de la comunidad a Dios Padre para que envíe al Espíritu Santo. Esa oración se llama epíclesis, que desciende el Espíritu Santo. Por eso, ¿en qué momento nos debemos hincar en la celebración? Cuando el sacerdote, en nombre de la comunidad, impone las manos sobre el pan y el vino. Y en ese momento es cuando nosotros reconocemos que la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí, en ese lugar sagrado, que se convierte en lo más sagrado porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A ese gesto y esa oración se le llama transubstancialidad. Es decir, en el momento que el pan, que nosotros vemos como pan normal, con la presencia de Dios cambió de substancia. Esto es muy importante que lo podamos entender. ¿Por qué? Porque materialmente sigue siendo pan, es harina. Pero de la substancia ya no es solamente eso, ahora es la presencia de Dios. Entonces, se hace esa transubstancialidad para que nosotros podamos saber que ahí el vino se convirtió en sangre y el pan se convirtió en carne. ¿Cómo nos cuesta a la gente de este siglo poder entender? Porque todo lo queremos estar viendo con imágenes. Y ahí es donde entra el milagro de la fe. Creemos nosotros que ahí está Dios. A partir de ese momento donde el sacerdote dice las palabras mismas de Jesucristo, que es el que nos deja la Eucaristía y es el que se queda en la Eucaristía, entonces nosotros como comunidad creemos que ahí está Dios. El que no tiene fe puede ir al templo ni darse cuenta que está pasando. La gente que no sabe que en ese momento es lo más sagrado, se le olvida y posiblemente ande distraída. Pero los que confiamos y creemos en Dios decimos, es que Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. O sea, no es algo que el sacerdote hace. Y eso lo tenemos que entender muy bien. El sacerdote no hace el milagro de la Eucaristía. Es Dios el que actúa a través de las veces del sacerdote. Entonces, en ese momento de la consagración, la transubstancialidad, ya en ese momento el pan ya no es pan, la sustancia ahora se convierte en el cuerpo. Y ya la sangre, ya el vino ya no es vino, es sangre de Cristo. Ahora, mucha gente es muy minuciosa y dice, o sea que la carne está acá y el vino está acá. No podemos separar a Dios. Donde está el pan, está el cuerpo y la sangre de Cristo. Donde está el vino, está el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces por mala educación hacemos bromas del cuerpo, de la sangre de Cristo, que no lo deberíamos de hacer, pero hay gente que lo hace y a veces que comulgan y te dan un pedazo chico y dicen, a mí me tocó bien poquito de Dios. No, Dios está en su substancia, en todo lo que se ha consagrado. A Dios no lo podemos ni reducir. O hay gente que dice, me tocó una hostia muy grande, me tocó casi todo Dios. No, Dios está totalmente en la partícula más pequeña o en la hostia más grande. Entonces, cuando ya se hace eso, hay gente que no lo cree. Dice, yo no lo creo. Hay gente que así que lo puede confrontar. Y es que tenemos que ver que la fe es un don, es un regalo de Dios. Dios te lo concede. Y es una tarea nuestra tener que cultivar la fe. Porque bien como decir, pues no creo y ya. No, averigua. Busca por qué es esto, por qué tenemos 2000 años celebrando todos los días la Eucaristía. Fíjense las palabras que dijo Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y desde ese momento de la Eucaristía no se ha detenido.
Se ha hecho presente Dios siempre, todos los días. Entonces, para nosotros es la presencia de Dios con nosotros. Cuando ya el sacerdote entonces vive esa experiencia de la consagración, es cuando la comunidad, al imponer las manos, se hinca, y cuando el sacerdote ya invita a la comunidad, proclama la fe de la presencia de Dios en nuestra comunidad, sobre el altar. Y entonces ya el sacerdote, en nombre de la comunidad, eleva a Dios la plegaria para pedir por los vivos, por los difuntos, por los santos, por la iglesia, por el mundo entero, y en donde otra vez la comunidad entra en oración. Después se pide la paz, se reza el Padre Nuestro, se le pide a Dios que nos prepare para la comunión, y quienes están preparados a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, llega el momento que nosotros llamamos comunión. Recuerden que comunión no es solamente ir y pasar a recibir la hostia consagrada en el cuerpo y la sangre de Cristo, sino que toda la comunidad estemos en una unión común, en armonía, porque estamos orando, estamos pidiendo unos por otros. Nadie es más que nadie en la Eucaristía. No porque tú pertenezcas a un grupo vas a ser más del que a lo mejor es la primera vez que viene al templo. No, todos estamos en la misma unión con Dios, y para Dios no hay una diferencia como la podemos hacer nosotros. Terminada la Eucaristía, porque el nombre correcto de la celebración es Eucaristía. Sin embargo, ¿qué pasaba? Que en siglos anteriores, cuando la misa era en latín, la Eucaristía era en latín, al final el Padre daba la bendición y decía: vayan a cumplir esa misión. De ahí viene la palabra misa es, como cumplan esa misión. Y se le fue quedando misa. La palabra correcta es Eucaristía. Viene del griego eucaristó, que significa acción de gracias. Todavía los griegos hoy te dicen eucaristó, gracias. Te contestan paracaló, para decir que esa acción de gracias es reconocida. Entonces, cuando un milagro eucarístico se da, quiere decir que hay algo más allá de la transubstancialidad que se hace cuando el sacerdote impone las manos, es porque pasa algo extraordinario. Era lo que tú preguntabas. Y eso extraordinario se ve porque en muchas experiencias de un milagro eucarístico, el pan, que era de un color y de una complexión o de una forma, cambió. Y el vino se transformó. Entonces ya el que está celebrando dice: espérate, es que aquí pasó algo. Y es cuando la iglesia investiga a ver qué es eso. No a cualquier cosa que pueda cambiar por algún efecto natural se le va a llamar milagro. Entonces tiene que ver que ese milagro, Dios se hace presente ahí de manera sobrenatural, extraordinaria, para que la comunidad vea y crea, para fortalecer la fe, para que en muchos casos era en tiempo de una pandemia, en tiempo de una situación de guerra, en tiempos de alguna situación de mortandad, de una hambruna, algo. Entonces dices tú: el milagro es porque hay un mensaje de fondo de Dios para decir: yo no los he abandonado, yo estoy con ustedes, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces cuando ya se queda eso, la iglesia investiga. ¿Cómo investiga la iglesia? Ahora que tenemos la ciencia tan desarrollada, ahora estos milagros eucarísticos se pueden dar a los laboratorios a investigar esa sangre que quedó coagulada, qué tipo de sangre es, de qué tiempo es. Por ejemplo, los milagros de Lanciano, el milagro de Lanciano es del siglo VIII, estamos hablando del 900 de nuestra era. Impresionante que tú vas y ves que están los 5 coágulos de sangre. Dices tú, están desde el año 900. Estamos hablando de muchos siglos. Y ahí está, tal como fue el milagro. Y la parte de la hostia, que ha quedado como pedazo de carne, dices tú, y no se ha echado a perder en tantos siglos. Estamos hablando de muchos siglos, 11 siglos. Entonces, si es admirable, es donde entra lo extraordinario y lo sobrenatural. Ok, en el punto anterior usted nos mencionó que hay cientos y cientos de milagros eucarísticos. Entonces, ¿no nos pudiera platicar de algunos que hay? Sí, y para poder hablar de un milagro eucarístico tenemos que constatar cuál es el milagro eucarístico. Uno de los más antiguos se encuentra en Italia, se llama Lanciano, el pueblo donde está este milagro eucarístico. Para hacer un poquito de historia, ustedes y yo debemos de recordar que en el momento que Jesús da la vida en la cruz,
En ese momento hubo un soldado romano que agarró una lanza. Este soldado se llamaba Longines, y agarró la lanza y atravesó el corazón de Cristo, con lo cual constataba que Jesús había muerto. Porque hay gente que a los siglos decía, no, a lo mejor no murió porque fue muy poquito tiempo el que estuvo en la cruz. No, el soldado romano atravesó el corazón, con lo cual se constata, Jesús murió. No puede nadie sobrevivir con el corazón atravesado. Y entonces ese señor que era de ese pueblo, con el paso del tiempo al pueblo se le llamó Lanciano, porque la palabra en latín es lancha, es decir, lanza. La lanza es lancha, Lanciano, el lugar de donde vivía el que lo atravesó con la lanza. Pasaron los años, pasaron los siglos, porque fue hasta el siglo VIII, que ahí, en ese pueblo, un sacerdote estaba celebrando la Eucaristía, pero no creía del todo que en el momento mismo de la consagración, el pan fuera el cuerpo y la sangre de Cristo, o el vino fuera el cuerpo y la sangre de Cristo. Dudó en su fe. Y entonces dice que en ese momento él voltea y mira que el pan ya no es pan, es un pedazo de carne, y que el vino es sangre, sangre humana, y una sangre que se coaguló, se hicieron 5 coágulos. Hoy en día tú vas a Lanciano y hasta la iglesia de aquel tiempo y tú puedes, Dios nos concedió hace 2 años celebrar la Eucaristía ahí con un grupo de peregrinos que íbamos a ver los milagros eucarísticos y poder celebrar ahí donde tú estás viendo que está la carne y los coágulos de sangre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace la iglesia? La iglesia nos manda a investigar. Pidieron permiso y se extrajo de los coágulos de sangre una porción. Lo milagroso aquí es de que le sacaban la sangre y los coágulos no perdían ni la temperatura, porque están a temperatura humana. No perdían ni la temperatura ni se perdía el coágulo. Lo más obvio es que pinchas ahí y se va a perder el coágulo, se va a vaciar la sangre, y ese era el miedo. No pasó nada, sacaron la sangre, no perdió peso, no perdió figura, no perdió temperatura, lo analizaron y aquí viene lo impresionante, que es sangre de un judío de aquel siglo. Y la carne, se estudia la carne y es el músculo de un corazón, porque el corazón como músculo pues va a diferenciarse de otros músculos. Y entonces se hace una investigación exhaustiva con gente que no cree en los milagros. Son científicos que están centrados en investigar células, músculos, etc. Y dicen, pues es que aquí hay algo extraordinario. Entonces, no es la iglesia la que le dé el título de milagro, ojo, porque el milagro la gente lo creyó desde el primer momento. Y eso lo sigue creyendo por siglos, pero no es la iglesia la que le dé nombre. Es un científico el que tiene que decir ciertamente que hay algo extraordinario y algo sobrenatural. Y entonces se constata. Otro milagro de los que puedo recordar está en Casia, Italia, en el siglo, en el 1330, es cuando un sacerdote celebró la misa, creía en la Eucaristía y todo, pero se le hizo fácil llevar la comunión a un enfermo, y en el breviario, que es el libro de oraciones de los sacerdotes, acomodó la hostia consagrada, acomodó y se la llevó al enfermo. Cuando llegó con el enfermo y abrió el libro, descubre que la hostia se ha convertido en un pedazo de carne. Y la parte donde la hoja quedó impregnada de la sangre, se ve perfectamente el rostro de Cristo. Entonces, esto que en el 1330 se pudo constatar, y que ahora el milagro se encuentra en Casia, donde es Santa Rita de Casia, es algo que la iglesia se admira. Y entonces lo da a estudiar, y de igual manera encuentran los resultados de que es la sangre y que es el músculo de una persona del tiempo del primer siglo, etc. Es muy interesante que si tú eres cristiano, y a veces se nos entra la duda, porque dicen, pues qué bonito que te hablen así, pero, y realmente es, yo les diría, busquen las pruebas científicas de estos milagros eucarísticos, porque hay muchos. No a todos los que se manifiesten se le va a llamar milagro eucarístico. Hay procesos. La gente debe tener fe en ellos, y la fe debe mantenerse siempre. Y la iglesia tiene que constatarlo con la ciencia. Entonces es el proceso más o menos del milagro eucarístico.
Por ese motivo, nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta que no necesitamos milagros extraordinarios. Si Dios nos concede milagros como estos que hemos hablado de Casia, de Lanchano, como hay otros tantos, si Dios nos los concede, pues es una riqueza dentro de la iglesia. Pero no necesitaríamos, si creyéramos realmente que Jesús está presente en la Eucaristía. Miren, hay gente que hace caminos hasta llegar a Italia, llegar a España, llegar a ver un milagro eucarístico. Yo te digo, no tienes que ir tan lejos. Ve al Santísimo, ve a la parroquia, ahí en la comunidad, ahí está Jesús, y el milagro eucarístico se realiza tal cual. Porque el milagro es un regalo que Dios da al interior de cada corazón. Yo te invito, de una manera especial, ya que estamos tocando el tema, ahora que estamos en este tiempo de pandemia, acércate a la Eucaristía, acércate a lo mejor a través de los medios electrónicos, pero si tienes la oportunidad de creer profundamente en esta presencia real de Dios, no dudar en ningún momento. El gran milagro lo tenemos en la Eucaristía. Entonces, ahí en la Eucaristía, aunque sea transmitida por televisión, que no es lo mismo como estamos participando de una manera comunitaria, pero yo diría, el milagro está ahí. Recuerda que el milagro no es lo que tú ves, el milagro es lo que Dios hace en tu corazón. Por eso vamos a pedirle a Dios que toque nuestros corazones para poder ver las grandes obras que Él hace en nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por este tema tan maravilloso y tan bonito. Esperemos que de verdad les haya gustado mucho. Y no te vayas, que seguimos con más de tu programa A la Hora del Café. Les voy a presentar un top 5 de películas católicas. Número 1. La Pasión de Cristo. Jesús de Nazaret comienza a anunciar la llegada de un reino de Dios y se rodea de un grupo conocido como los 12 apóstoles. Las enseñanzas de Jesús atraen a muchos seguidores que lo reconocen como el Mesías. Alarmado por esta situación, el Sanedrín, con ayuda de Judas Iscariote, que forma parte de los 12 apóstoles, arrestan a Jesús. Cristo es entregado a Poncio Pilato y Jesús es condenado a morir en una cruz. Esta película la pueden encontrar en YouTube. Número 2. Garabandal. En un pueblito de España llamado San Sebastián de Garabandal, 4 jovencitas llamadas Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz reciben la visita de San Miguel Arcángel. 2 días después de esta aparición, se les aparece a estas 4 niñas la Virgen del Carmen.
Esta solo será una de las múltiples veces que la Virgen del Carmen se ha aparecido a los creyentes de este pueblo. Esta película la pueden encontrar en YouTube también. Número 3. El cielo sí existe. Relata la historia de cómo un niño llamado Colton, quien se encontraba casi al borde de la muerte y hasta llegó a pasar minutos sin señales de vida, pues logra recuperarse. Pasado esto, el niño le cuenta a sus papás qué fue lo que él vivió en el cielo. De hecho, esta historia tiene también su libro y el libro se llama Heaven is for Real y el papá y una escritora fueron los que hicieron este libro. Esta película también la pueden encontrar en YouTube. 4. La extraña vida de Timothy Green. Una pareja que buscaba tener hijos empieza a visualizar cómo es que les gustaría que fuera su hijo. Esto lo escriben y lo dejan en su patio. Durante una tormenta, el Señor descubre un milagro. En su patio aparece un niño nacido de la tierra y este dice ser su hijo. Al niño lo llaman Timothy porque recibe una gran habilidad musical, una destreza deportiva y también una gran espiritualidad. Número 5. Que baje Dios y lo vea. Los monjes de un monasterio en quiebra se convierten en futbolistas para entrenar con todo y sotana. Pero para que esto no pase deben de ganar la Champions Club, que es un torneo de fútbol para religiosos en Europa. Y obviamente el problema es que ellos no saben jugar fútbol. Y para poder salvar su casa y evitar que el monasterio se convierta en un hotel de lujo, los monjes necesitarán entrenar muchísimo o si no que suceda algo como un milagro para que ellos puedan ganar. Esta película la pueden encontrar en Netflix. Y esto es todo por el Desde Casa del día de hoy. Espero les haya gustado y se tomen el tiempo de ver alguna de estas películas que yo sé que les van a gustar mucho. Y muchas gracias. Qué rico café nos estamos tomando, ¿no? La verdad sí, pero como que hace falta algo que acompañarlo, ¿no La crees? verdad sí, pero como que... Pues no sé. ¿Qué onda, plebe? ¿Qué huele? Miren lo que les traje. Un rico pan de panificadora Los Reyes. Qué rico se ve. Delicioso. Esta es la mejor compañía para el café. Y si a ti se te antojó, puedes pedir uno a este número y te lo llevan hasta tu casa. Hay conchas, leños, coyotas, coricos y mucha variedad. Así que no pierdan su tiempo, plebes, lléguenle. Oye, creo que lo voy a probar, a ver. Yo quiero este. Yo voy por un café. Disfrútenlo. Panificadora Los Reyes. Bienvenidos a esta sección denominada Misiones y Misioneros. En esta ocasión te vamos a narrar parte de los 500 años de la Iglesia en México. Comenzaremos con la fecha de 1519. Los primeros hombres de iglesia que aparecen en los relatos de la conquista fueron el fraile mercedario Fray Bartolomé de Olmedo y el clérigo secular Juan Díaz, ambos elegidos por Hernán Cortés como curas castrenses que atenderían las necesidades espirituales de sus huestes, algo muy común en todas las expediciones. Estos religiosos no tenían como finalidad la evangelización de los naturales, aunque muchas veces administraban el bautismo. Hernán Cortés fundó el 25 de marzo de 1519 la villa de Santa María de la Victoria, que sería la primera población española en la Nueva España y una de las primeras en América. Inmediatamente el clérigo Fray Bartolomé de Olmedo y su capellán Juan Díaz oficiaron la primera misa cristiana en tierra firme, en la Nueva España y una de las primeras del continente. No te pierdas esta sección de Misiones y Misioneros. Hasta la próxima.
neta sí, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? onda? ¿Ya probaron las ¿Cómo ricas estás? bebidas del mayo? No, Puta de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchatas y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen al número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del mayo, la forma de beber al natural. ¿Qué tal a todos? Ahorita estamos a punto de disfrutar una rica botana de botanas locas. En esta ocasión tenemos unos ricos tostisurinas. Si a ti que nos estás viendo se te antoja algo, marca este número y pide algo de su extenso menú. Y no olvides visitarlos en esta dirección y para mayor seguridad tuya puedes marcar y recoger. Bueno, pues Kishu, a disfrutar. Vamos a darle. Essa caixa eu não quero mais. Esse fogo que eu uso e queima me ajuda a desprender do cais. Descifrando la palabra. Padre, y el día de hoy la palabra que nos va a ayudar a descifrar es plegaria. La palabra plegaria viene del latín, que se dice precario. Y precario es cuando nos hace falta algo, cuando carecemos de algo que necesitamos.
Y de ahí viene el origen de suplicar y de pedir. ¿Qué vamos a pedir? Por lo que nos hace falta. Y entonces fue evolucionando la palabra precaria por plegaria. Entonces el que hace una plegaria es el que suplica, el que pide aquello que necesita. En la liturgia de la iglesia siempre nosotros hacemos nuestras peticiones a Dios y le llamamos preces. Las preces vienen por lo precario, lo que nos hace falta. Y entonces de ahí, con el paso del tiempo, se le fue dando el nombre de plegaria. Por eso cuando hacemos una oración, la oración puede ser alabanza, la oración puede ser súplica, la oración puede ser acción de gracias, la oración puede ser contemplación. Pero cuando la oración es pedirle a Dios lo que necesitamos, le llamamos plegaria. Muy bien, le agradecemos al Padre por cada programa enriquecer nuestro conocimiento y seguimos con más. Antes de despedirnos, queremos invitarte a que te suscribas, a que nos compartas, a que des like en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. Continuamos con nuestra parte final de nuestro programa. Estamos cerrando este momento, este programa, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido conocer más de sus milagros eucarísticos. Recuerden que acción de gracias es Eucaristía, Eucaristó. Por eso hoy te invitamos a que no pase el día sin que le des gracias a Dios por su presencia viva y real en la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. Te deseamos un buen día. Gracias por estar ahí. La dejo por seguirte.